en este lugar. Ya estamos un poco mejor instalados, ¿verdad? Ya no pasamos tantas dificultades. Vamos a continuar. El tema de esta tarde es Tesoros en el Cielo, la segunda parte. Hace 8 días Dios nos estuvo hablando acerca de esta parte de Mateo capítulo 6, que tiene que ver con organizar nuestra vida y ubicar cada una de las prioridades. Si recordamos un poco en Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios le da a los padres la responsabilidad de hablarles a los hijos acerca de los mandamientos y estatutos, dice, cuando tu hijo te preguntare acerca de estas cosas, tú le responderás de esta manera. Y es en los padres en quien recae la responsabilidad de enseñar a los hijos a organizar su vida. ¿En quiénes, hermanos? En los padres. Es decir, el hijo cuando nace es un bebé y comienza a crecer, y es el papá y la mamá los encargados delante de Dios, los responsables de enseñarles a los hijos a organizar su vida y a enseñarlos a tener prioridades en su vida. El hijo no lo va a hacer. A veces algunos padres piensan que el hijo tiene la capacidad para hacerlo, pero ese es un error. Son los padres o somos los padres los llamados a enseñar a los hijos a organizar su vida y a ubicarlos en cuanto a prioridades. Esto es muy importante que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Quiero compartirle una historia de Martin Lloyd Jones, un hombre de Dios allá en el país de Gales, en el último avivamiento en Europa. Él, en cuanto a este pasaje de Mateo, como comentarista, él escribe o comparte esta historia de un granjero o de un agricultor. Dice que este agricultor un día llegó a su casa contento y estaba su esposa en la cocina, y escuchó la esposa de que estaba muy contento el esposo, y le dice el esposo: oye, es mi vida, quiero compartirte que la vaca va a parir. Y va a traer 2. Viene por partida doble lo que trae esta vaca. Y dice la señora: pues gracias a Dios. Y nace o da a luz el animal. Y cuando nace se percata el señor, otra vez llega corriendo a la casa y dice: mujer, ¿qué crees? Que la vaca ya dio a luz y trajo partida doble. Y viene una vaca, o viene un animalito, un becerro, dice un blanco y un café. Y he decidido darle a Dios uno de ellos, uno para nosotros y otro para Dios. Entonces, él dice: pues vamos a darle el café a Dios y nos quedamos con el blanco nosotros. Pasa el tiempo y crecen los animales un poco, y un día llega a la casa y llega triste el señor y le dice a su esposa: ¿sabes qué, mi amor? Estoy muy triste. ¿Qué crees? Que el becerro que le correspondía a Dios se murió. Solamente vive el nuestro. Y escribía esto Martin Lloyd Jones acerca de que casi siempre se repite esta historia. Lo que tú piensas que vas a darle a Dios es el que se echa a perder, o el que se murió. Cuando nosotros entendamos lo importante que es darle a Dios, cuando entendamos nosotros que la mejor inversión que tenemos en nuestras vidas está en el cielo, vamos a aprender a ubicar y a organizar nuestras vidas. En Mateo capítulo 6, versículo 25, allá adelantito, encontramos una parte de la palabra donde Dios habla, o Jesús habla acerca de las necesidades del ser humano. Dios nos ha llevado a lo largo del libro de Mateo a ubicarnos nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestras motivaciones, y ahora nos lleva a ubicar y a organizar nuestras vidas materialmente. Dice el 25: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y aquí encontramos a Jesús hablándoles y puntualizando de que Él está consciente, Jesús, de que somos seres humanos y que tenemos preocupaciones. Yo creo que todos aquí estamos preocupados de alguna manera de cómo será nuestro bienestar más adelante, si nuestros hijos tendrán o no tendrán. Y encontramos en esta porción de la palabra que Dios quiere ayudarnos a entender a nosotros acerca de cómo organizar nuestras vidas y cómo tenemos que aprender a confiar en medio del mundo en el cual nos toca vivir a nosotros. Quiero que me acompañe a Nehemías capítulo 5, versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 5. Porque la pregunta que nos hace aquí la palabra de Dios esta tarde es: ¿dónde está tu corazón o en dónde tienes tu tesoro? Nehemías capítulo 8, versículo 5, dice la palabra de Dios: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿qué le pasó al pueblo? ¿Cuál fue la postura del pueblo, hermanos? ¿Estuvo cómo? Atento. Y esta debe de ser la postura cada vez que Dios desea hablarnos o nos habla. Nos habla de tener una vida o un momento de quietud poniendo atención. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió como amén, amén, o así sea, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinando a tierra. Y aquí encontramos una nación que tenía más de 70 años en cautiverio y que regresa a restaurar el templo de Jerusalén, y vemos a unos hombres de Dios, a los líderes Esdras y Nehemías, que le abren el libro al pueblo. Pero vea el versículo 8, que es donde quiero llevarlo. Y leían el libro, aquí entiéndase la ley de Moisés, la palabra de Dios. Y leían el libro de la ley de Dios. ¿Cómo lo leían, hermanos? Claramente. Y esa es la manera como debe de hacerlo la iglesia, leerlo claramente. Y ponían, ¿qué, hermanos? Es decir, todo lo que la Biblia está tiene un sentido. Obviamente es la perspectiva de Dios. Y a veces ese sentido que tiene la Biblia no es el que queremos o el que pensamos nosotros. ¿Por qué le comparto esto? Porque regularmente piensan los seres humanos que lo más importante es invertir en esta tierra. Es trabajar para el aquí y el ahora. Pero el sentido de Dios en cuanto a la vida en esta tierra nos habla de una vida pasajera para el cristiano. Esa es la perspectiva de Dios, y que hay que trabajar, que hay que educarnos, que hay que prepararnos, pero la prioridad tiene que comenzar con Dios. Ahí tiene que entender el papá y la mamá. La parte importante de la vida en esta tierra es la comunión con Dios. Ese es el sentido de la Biblia. Concluye el versículo 8, dice: y ponían el sentido de modo que entendiesen, ¿qué, hermanos? La lectura. Y esta tarde Dios quiere que le demos el sentido correcto al tema de las cosas materiales, que le demos el sentido correcto a la organización de nuestras vidas, a darle la prioridad a aquello que merece prioridad y ponerlos de acuerdo a un orden. Porque, hermanos, donde quiera que tengas tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hay personas que tienen un negocio y al negocio le invierten dinero, le invierten tiempo, le invierten o le dedican todo lo que sea necesario, porque para ellos es la inversión de su vida. ¿Usted ha visto a aquellos que tienen una taquería, por ejemplo? Cuando van a comenzar el negocio buscan un local primero. Y luego buscan los instrumentos o herramientas para el negocio. Y comienzan a buscar cada vez las mejores y más económicas. Y comienzan a arreglarlo. ¿Dónde está el tesoro de esa persona? En la taquería. Ahí le invierte tiempo.
Y esto nos lleva para que esta tarde nosotros le demos el lugar a las cosas que son importantes en nuestras vidas. Vamos a regresar al texto de Mateo 6:19. Era una breve introducción para abordar el tema de tesoros en el cielo. Y hemos dividido esta segunda parte en 3 partes, valga la redundancia. Dividimos de parte de Dios la porción de la palabra del versículo 19 al versículo 24 en 3 partes. La primera parte consiste en 2 tesoros. La segunda parte consiste en 2 visiones. Y la última parte consiste en 2 señores. Dice el versículo 19, no os hagáis. La palabra hagáis ahí, o el verbo hacer, tiene su definición en griego y tiene que ver con atesorar, guardar, con amasar o reservar. Jesús le dice a sus discípulos, no reserven tesoros en donde, hermanos, en la tierra. Vamos a ver los 2 tesoros, uno está en la tierra y otro, el versículo 20, está en el cielo. Vamos a ver el primer tesoro. Acompáñame a Santiago capítulo 5, versículo 1. Aquí Dios quiere llevarnos a nosotros a que conozcamos los 2 tesoros que el ser humano puede tener en su vida y en cuál de los 2 debe de tomar una decisión. Porque al final, hermanos, la vida es una vida de decisiones. Tenemos que decidir al final, no podemos ser tibios. El cristiano tibio es aquella persona inestable. El pasado domingo hablábamos allá en la iglesia de Morelos acerca del tema del yugo desigual, y Dios nos hablaba acerca de tener cuidado cuando llegue el momento de formar una familia, que no sea con aquella persona que no tenga la afinidad contigo desde el punto espiritual y obviamente en otras áreas. Y les compartía lo siguiente: cuando está el noviazgo y él o ella es cristiano y el otro no lo es, cuando son novios no hay tanto problema. Pero cuando llegan los hijos está el problema, porque o lo presentan o lo bautizan. Alguien decía, pastor, pues para que no haya problemas, hacemos las 2 cosas, lo presentamos y lo bautizamos. Eso se llama irresponsabilidad y falta de identidad. A los hijos hay que enseñarles que las cosas tienen que ser de una manera o de otra. Obviamente el niño en su momento va a tomar una decisión, pero el padre debe de ser responsable de enseñarle cuál es la postura en cuanto al tema de Dios. En una ocasión me hablaba alguien y me decía, pastor, en mi caso, para que no hubiera problemas, lo bautizamos y lo presentamos. Y el pobre niño, pues cuando era el tiempo de comer, primero se persinaba y luego oraba. Cuando el niño fue creciendo, pues eran las 2 cosas. Y pobre niño, cuando creció y le preguntaron, ¿y tú qué eres? Y decía, no, pues no soy nada. Dicen que soy católico y que soy cristiano. Pues mejor digo que no soy nada. Tenemos que ser responsables en cuanto al tema de decidir en cierto momento. Dice Santiago 5:1, ¿lo tiene? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, hablando del juicio. Vuestras riquezas están, ¿qué? Podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Fíjese qué rotundo aquí es Santiago. Ubica las cosas materiales y las riquezas materiales como algo que está podrido y como algo que tiene lleno de polilla. Hace un tiempo enseñamos que la palabra mundanalidad significa cosas pasajeras. Y es triste el que una persona ponga su mirada, su corazón en algo pasajero que se va a echar a perder eventualmente. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Ve al final del versículo 3. Habéis
acumulado tesoros para los días, dice que, postreros. Yo le hago una pregunta y pensemos en la respuesta. Cuando una persona muere, en la eternidad, ¿podrá servirle un carro? ¿Podrá servirle un título? Allá no existe donde colgar un título de lo que fuiste. Es decir, esto nos ayuda a entender que las cosas materiales no te van a servir en la eternidad. Entonces tenemos que ubicar aquello que te sirve hoy y te puede servir toda la eternidad. Y esta es la parte importante. Vamos a otra cita para entenderlo un poco más. Lucas capítulo 12, versículo 16. Aquí estamos viendo, hermanos, o lo que estamos viendo acerca del tesoro en la tierra, no estamos viendo aquellas cosas que son eventualmente necesarias para vivir, sino aquello que nos aleja de Dios. Dice Lucas capítulo 12, versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, una ilustración para enseñar una verdad bíblica. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí. Imagínense aquel que se sienta en el sofá, en el sillón, y comienza a decirse, ¿cuántos millones tengo? Hay gente que está así. Usted dirá, pastor, yo no tengo, pero quisieras tenerlos. Y ahí está el problema. Porque no es el problema que no tengas, sino que en tu corazón existe el deseo de tenerlo. Y Dios no ocupa el lugar. Y diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y esto equivale a aquel que tiene la posibilidad y dice, bueno, tengo mi casita. ¿Y hoy qué le hago? Le quito esto, le pongo lo otro. Pero viene el tiempo del culto. No tengo tiempo. Tengo que arreglar. Es que le quité y le puse. Y están haciendo y quitando y poniendo. Pero cuando llega el tema de Dios, no hay tiempo para Dios. Este hombre era así. Tenía. Y viene el punto, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18. Y dije, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Se llama avaricia. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Ve la actitud de este hombre? Versículo el 20 dice, pero Dios le dijo, Dios le habló a este hombre que se sintió que podía, que tenía y que quería hacer y volver a hacer. ¿Cómo le dijo, hermanos? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Una persona que solo piensa en las cosas materiales es una persona, ¿cómo? Necia, porque tú no sabes cuándo vas a morir. Lo que tenemos es el segundo que tenemos que estamos respirando. Debemos de organizar los cristianos y ubicar que el primer punto importante en nosotros tiene que ser nuestra vida espiritual, antes que la material. Si lo material está estorbando al espiritual, el orden está mal. Porque al final le dice Dios a este hombre que piensa solamente en cosas materiales, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, pregunta, ¿de quién será? Así es el que, hombre o mujer, hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es decir, la persona que solo piensa aquí en la tierra no está pensando en la eternidad. No está pensando en su vida. Pensamos en dar educación a los hijos, pensamos en dar allá, en hacer allá, pero el que es rico y tiene ese problema, no piensa que él también va a morir un día. Y la muerte no importa quién seamos, si tenemos o no tenemos, hermanos, la muerte nos llega a todos. Entonces, debemos de aprender como cristianos que las cosas materiales son pasajeras. Debemos de darle la prioridad a las cosas espirituales. Ahora, si tu papá
papá, mamá, sabes eso, ¿qué tienes que hacer con tus hijos? Enseñarles. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Con el ejemplo. Porque si tú le dices lo que tiene que hacer, pero entonces todo lo contrario, entonces estamos mal. Vamos a ver el segundo tesoro, que está en Mateo 6:20. Vamos a regresar. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan, ¿qué dice, hermanos? Ni hurtan. Y aquí encontramos el segundo tesoro. Y vamos a ver este tesoro hasta dónde nos puede alcanzar. Acompáñame a Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Un comentarista de nombre Campbell Morgan dijo estas palabras: tú debes de recordar con la pasión ardiente aquel niño que estuvo en una tierra y que cuando creció se dio cuenta que lo que tenía no le servía. Y debes de entonces aprender a conseguir y tener aquello que realmente perdura, no solamente en esta vida, sino también en la otra. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serás, es la promesa, y será llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí la palabra honrar tiene que ver con poner en primer lugar a Dios con todos tus bienes. A veces el hombre, cuando tiene un asunto para los de afuera que no tiene que ver con Dios, tienes todo el tiempo del mundo, pero con Dios no tienes tiempo. No honramos a Dios con las cosas básicas. La Biblia enseña que cuando honramos a nuestro Dios con lo que tenemos, iniciando con el tiempo y con las primicias, que tiene que ver con aquello que Dios te permite tener en cuanto a la parte material, vendrá una bendición. Dice, serán llenos tus graneros con abundancia. Y concluye, y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, Dios nos llama a que pongamos a Dios en primer lugar y Él nos dará más de lo que imaginamos. Proverbios 11:24. Y le digo todo esto con el amor del Señor. Aquí en la congregación hemos tenido mucho cuidado con la cuestión del dinero. Hemos sido muy cuidadosos, pero también hay que enseñar en cuanto a las cosas materiales y aquello que es importante y que Dios quiere que aprendamos. Versículo 24. Hay quienes, Proverbios 11:24, hay quienes reparten. ¿Y qué, hermanos? Y les es añadido más. Esto tiene la idea de aquel agricultor que deposita una semilla en la tierra. ¿Y qué pasa después? Da maíz. Y entonces ya no es un grano de mazorca, es que una mazorca. Esa es la idea. Dice el texto, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué ven, hermanos? Pobreza. ¿Sí logran ver el principio? Y comenzamos desde tiempo, hermanos, desde el tiempo. Y puede abarcar otras cosas. Lo que Dios quiere enseñarnos es que las cosas materiales tienen un propósito en el reino de Dios. Ve al 25. El alma generosa, ¿qué le pasa? Será prosperada. Y el que saciare, él también, ¿qué dice? Será saciado. Haga de cuenta como usted va con aquella hermana a la casa y de repente le dice, hermano, aquí le ofrezco ¿cómo se llama? Un plato de fruta. Y es generosa la hermana y le pone más fruta. Mi hermano, si algo que le pasa a la iglesia hoy es que no hemos aprendido a caminar en los principios de Dios. A veces somos muy mezquinos. Tenemos que quitar eso de nuestra vida. Y comenzando desde el tiempo. Versículo 26. Vea la contraparte.
El que acapara el grano, el pueblo, ¿qué dice, hermanos? Es como aquel que tienes ahí guardados los zapatos que compraste, o tienes ahí la vajilla. Hay hermanas, este caso es típico. Le regalaron una vajilla a la hermana, la tienen ahí para usarla en el mejor momento. Y ahí está guardada, úsala. Mientras estás comiendo en platos quizás partidos, qué sé yo. ¿Para qué la tienes ahí? Aquí tienen un mantel, una blusa, no sé qué. La tienes ahí, dices, cuando tenga una fiesta, cuando se case mi hijo. Y no sabes si vas a llegar allá. A tus hijos los tuviste comiendo con puro desechable. Ya se casaron. Y tu vajilla sigue guardada. No eran mal, hermanas. Dice el versículo 24. Y hay, el 26. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que, ¿qué, hermanos? Y eso es sabio. Tiene que ver, hermanos, es que a veces no queremos despojarnos de eso porque es que me gusta. Y eso lo que demuestra es que esa prenda o ese artículo es tu tesoro. ¿No lo sabían? Es su tesoro. Porque no te quieres deshacer de él. Es lo más importante. Y ese objeto o esa prenda ocupa en tu corazón el lugar de Dios. Porque si Dios te dice, pues sácalo, úsalo. Lucas capítulo 6, versículo 38. Estamos viendo el segundo tesoro, que tiene que ver con despojarte de lo material para que te alcance en lo eterno. ¿A poco no se siente contento, hermano, hermana, cuando usted, Dios le dice, usa eso que alguien te dio y compártelo, y ves la alegría de tus hijos, cómo lo usan, cómo lo disfrutan? Lucas capítulo 6, 38. Porque el que es cristiano, hermanos, no se aferra a las cosas materiales. Yo me recuerdo que allá en la casa, cuando fui niño, tuvimos un carro. Y ese carro todavía sigue existiendo, aunque ya no funciona, está ahí como museo. Y no lo quieren vender porque es el primer carro que se compró, imagínense. Y ni lo arreglan, ni tampoco dejan que uno lo arregle. ¿Para qué quieres el carro ahí? Dice Lucas 6:38. Dad, ¿y qué, hermanos? Si logra ver ahí un principio, acción, reacción. Si tú quieres recibir de Dios, tú tienes que dar primero. Es como aquel que va a la milpa y dice, voy a cosechar, y nunca ha sembrado, ni barbechado. No, el principio es dar y se os dará. Ahora, ¿qué se te va a dar? Medida buena, apretada y remecida. ¿Qué quiere decir eso? Un cuartillo hasta que desparrame más de lo que tú distes. Y rebosado dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Y lo que Dios quiere enseñarnos como iglesia, hermanos, es no aferrarnos a aquellas cosas materiales. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Llegó afuera de la ciudad y volteó. ¿Por qué volteó, hermanos? Por las cosas materiales. Dios te dice, ve al templo, estás aquí y estás pensando, me falta cocer la avena, me falta hacer los frijoles, me falta hacer lo otro, esto. Aquí está tu cuerpo, pero tu mente está allá. Entonces Dios quiere que aprendamos a buscar de Él. Para concluir este punto, vamos a 1 de Pedro 1:3. Nuestro tesoro en el cielo, hermanos, tiene que ver con una fidelidad que nunca se quita, una vida que no tendrá fin, un amor que nunca cesará, una fuente de agua que nunca se seca, un regalo que nunca se perdió y una cadena que nunca se rompe. Esa es la definición de un tesoro en el cielo.
Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ponga atención. Para una herencia, ¿cómo? Ese es un tesoro en el cielo. Allá no hay quien meta mano negra. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿en dónde, hermanos? ¿Para quiénes? Pero si usted es el que tiene acá el tesoro en la tierra, pues olvídese, no es para usted. Es para aquel que está pensando en las cosas eternas. Vamos a concluir en Marcos 10:21. Estamos viendo los dos tesoros, uno en el cielo y otro en la tierra. Dice Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo al joven que le dijo, te quiero seguir. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás, ¿qué dice, hermanos? En el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Ahora, ¿usted cree que el problema era en lo que tenía este joven? No, el problema era lo que había aquí adentro en el corazón. A veces pensamos y deseamos tantas cosas, pero cuando venimos a Dios, mis hermanos, Él nos habla aquello que nadie ve y que es nuestro corazón. Donde pasa más tiempo tu vida, donde dedicas más tiempo, ahí está tu corazón. Y es ahí donde Dios quiere hablarnos en esta tarde a nosotros. Quiero concluir con un pasaje que está en Josué 24:15, un pasaje muy conocido. Josué 24:15. Ya vimos entonces un tesoro terrenal o material y un tesoro en los cielos. Antes de concluir, yo quiero dejarle, o Dios quiere dejarnos esta tarde a nosotros esta responsabilidad. Porque si ya Dios nos habló de las dos partes, algo nos toca que hacer a nosotros. Y yo quiero compartir lo que Josué hizo en su momento con su familia. Y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dice Josué? Escogeos hoy. Y lo que Dios quiere este martes 12 de mayo es que escojas, tú y yo, ¿a quién quieres servir? ¿O qué tesoro quieres tener? ¿El de los cielos o el de la tierra? Josué 24:15 dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué dice Josué? Es decir, después de que Dios nos habla del panorama y el escenario del cristiano, Dios te dice, ¿y ahora qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Vas a seguir con las cosas materiales? ¿O vas a comenzar a organizar tu vida y darle realmente lugar a aquello que es importante, que es nuestra vida eterna? Y después de que escojas, si tienes hijos, tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo que tenemos que buscar y seguir a Dios. Póngase de pie, hermano. Le invito a inclinar su rostro. Padre que estás